Hola y bienvenidas a esta semana en Yuriyana Club, donde vemos un poco qué es lo que hemos tenido en la comunidad y qué es lo que se viene. Esta vez nos acompaña Lola, además, pero bueno, hola Irma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí veo las orejitas de Lola. Le tocó a Que me está ella moviendo la esta vez. computadora, dicho sea de paso. Les encanta. Bueno, esta semana vamos a hablar, bueno, ya comenzamos, ¿no? La semana pasada con nuestra invitada, Analía, que ella es sexóloga, y comenzamos a explorar un poco acerca de la sexualidad femenina. Un tema que muy pocas veces lo conversamos, muy pocas veces recibimos la educación adecuada, Sí, ¿no? Por decir, en mi experiencia, por más que en mi colegio me han enseñado, ¿no? Educación sexual y todo, nunca me enseñaron por decir la diferencia entre vulva y vagina. Yo lo he claro, aprendido de grande, o sea, de grande, totalmente de de acuerdo. adulta. Es más, cuando estaba embarazada, creo, imagínate. Es que en realidad creo que no solamente en el tema educativo, que tienes toda la razón, sino incluso el simple hecho de poder hablar, compartir experiencias, abrir espacios para considerar la sexualidad femenina es casi a veces un lujo. O sea, no lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y en parte, efectivamente, hemos pasado la segunda semana, nuestro segundo episodio la semana pasada en esta exploración que estamos haciendo de la sexualidad femenina y que tuvimos pues a la sexóloga Analía Pereira, que ya ha estado con nosotras antes. Y si no han visto el episodio, por favor recuerden que lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, una de las cosas que decía que parte de este vacío que hay en torno a hablar de temas de sexualidad, sobre todo sexualidad femenina, pero sexualidad en general, es tanto la educación que recibimos, como tú bien dices, donde no nos dicen exactamente, no solamente sobre nuestro cuerpo, sino más allá de eso, nuestro acercamiento incluso cultural a la sexualidad, sino también a veces en temas incluso de fe, de religión, etcétera, y donde el placer femenino no es necesariamente discutido, ¿no? Muchas veces hablamos, como tú dices, si nos enteramos de la sexualidad femenina, es generalmente relacionado con la ginecología, es decir, con un uso médico y además médico reproductivo, no sobre nuestro placer, sino cómo nos vamos a reproducir, cómo vamos a tener hijos, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que también hay un tema religioso. Uh Cuando -huh. yo era joven, por ejemplo, eran adolescentes, se hablaba mucho que no puedes tener relaciones sino en el matrimonio. La mayoría de religiones te dicen que tienes que tener relaciones sexuales recién en el matrimonio. Y inclusive la misma iglesia, sin criticar ni juzgar, también como que ve a la mujer simplemente como el papel reproductivo, pero nunca se habla, ¿no? Del placer de nosotras. O Sí. sea, para mí ha sido como un tema un poco tabú cuando yo era adolescente y recién ya cuando he comenzado a trabajar y todo es como que ya tú te vas soltando un poco más porque en la misma casa como que me cuidaban mucho. Y yo me acuerdo que tenía una amiga que tenía hermanos y no me dejaban ir a la casa de playa de mi amiga porque tenía hermanos. Imagínense, era una cosa, para mí era una cosa media, no sé, complicada, ¿no? Yo lloraba porque quería ir y no me dejaban ir a la casa de playa de ella. Podía ir con ella de paseo un día, lo que sea, pero no me dejaban porque como que te cuidaban mucho, al menos en mi caso me cuidaban bastante. Bueno, y ponte a pensar, o sea, totalmente, hay un tema, y esto lo hemos hablado varias veces, de control sobre el cuerpo y la sexualidad femenina, que tiene que ver con muchas cosas. La mayoría de ellas, además, hay que decirlo, tienen sus raíces en un tema patrimonial y económico, ¿no? Porque, como lo hemos hablado, finalmente para muchos hombres era muy complicado poder probar que sus hijos eran efectivamente sus hijos biológicos, lo cual hoy en día además es la adopción
está vista como un tema familiar donde no tiene por qué cuestionarse ni la maternidad ni la paternidad de esta familia construida, por ejemplo, con hijos adoptados. Pero, nuevamente, muchas de las ideas que tenemos pues provienen del año, como se diría en Perú, del año ñangué, es decir, del año en que ni siquiera había escritura y donde había mucho control sobre el cuerpo de la mujer, porque finalmente la mujer era el conducto por el cual se reproducía, se alargaba el linaje o el lineaje familiar, ¿no? El apellido familiar, masculino además, ¿no? El apellido paterno, etcétera. Pero ¿cuántas veces te han preguntado, especialmente a finales de la adolescencia? Porque generalmente no queremos reconocer que los jóvenes, y esto vamos a hablar esta semana, es muy interesante, no queremos reconocer que los jóvenes ya son seres sexuales, que los niños también, no seres sexuales como que van a cometer actos, pero seres sexuales de que tienen una sexualidad en desarrollo, pero la tienen. No nos gusta reconocer eso. Entonces, pero aún cuando ya se entiende que de repente uno tiene una pareja de largo tiempo, especialmente con las mujeres, cuando ya comienza a vislumbrarse que la mujer es sexualmente activa, ¿cuántas personas, Irma, alguna vez te han preguntado qué tan placentera es tu vida sexual? Poquísimas. ¿Te han preguntado? No, de más adolescente no, pero ya después, ya te hablo pues después de los 25 años, Sí. con algunas amigas sí hemos hablado de eso, pero... No, pero que te pregunten así, o sea, no de hablar, no, sino, No, ¿qué tan placentera es tu vida sexual? Sí. No se pregunta. Creo que no, creo que no. O sea, sí puede ser que hablemos, decimos, oye, y a mí me gusta esto, o a mí me pasa esto, a mí me pasó lo otro, ¿tú qué tal? Eso es comparar anécdotas, pero que alguien, especialmente alguien informado de repente como nuestros médicos, doctores, ¿qué tan placentera es tu experiencia sexual? Es una pregunta válida. Se supone que especialmente, bueno, no voy a entrar aquí con cuestiones morales de cuando hay amor o no, cuando a uno le provoca tener sexo, debería ser placentero, punto. Ya cada mujer puede decidir si tiene que haber amor de por medio o no, eso no lo vamos a juzgar, pero debería ser un acto placentero, creo yo. Sí, lo que pasa que en el tema del placer femenino es como que desde mi punto de vista ha sido totalmente relegado. Simplemente nosotras se nos ha visto como mamás, como personas que podemos procrear. Sin embargo, en el caso de los varones es diferente. De eso sí se habla. Y de eso inclusive, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era así, siempre decían, ¿no? Ay, no, ya está jovencito, ya tiene que estrenarse y todo. O sea, siempre fomentaban a que el hombre reciba placer sexual. Claro. Pero en cambio nosotras éramos como que más restringidas. Claro, nosotras no teníamos que estrenarnos. Además, qué término, ¿no? No, nosotros teníamos que, claro, los hombres tenían que estrenarse lo antes posible y las mujeres tenían que guardarse lo más tiempo posible. Tanto así que, por supuesto, en la época medieval, yo diría que hasta la época victoriana, es decir, del siglo XIX, habían pues cinturones de castidad. Y ahora los vemos como cosas extrañas en el museo, pero eso es lo que obligaban a las mujeres a usar, cinturones de castidad, precisamente porque la sexualidad era algo que tenía que guardarse bajo llave, literalmente. Literalmente bajo candado, literalmente. Y supongo que ahí también la pregunta es, hablando de sexualidad femenina y de la manera en que no se abre un espacio para hablar de nuestro placer, ¿cómo podemos comenzar a abrir esos espacios? ¿Cómo podemos comenzar a decir, ok, es un tema válido? Nuestra sexualidad es algo que nos acompaña a lo largo de la vida. Podemos disfrutarla idealmente si la llevamos de una manera saludable o puede volverse incluso algo contra lo que tenemos que luchar. No sé si tú
alguna vez habrás conversado con una amiga que se siente culpable por su deseo o que es juzgada o tildada por distintos nombres. No, pues Lola, por favor, por favor, por favor. Tildada de distintos nombres y demás porque no controla su deseo. Entonces, hay una serie, justamente hoy día hablaba con una amiga y me estaba, como sabía que íbamos a tener esta conversación, me estaba acordando de cuando éramos adolescentes, habían dos chicas, que en realidad dos mujeres jóvenes, muy jóvenes, que yo no conocía personalmente, pero que tenían unos apodos espantosos porque se conocía que estaban muy abiertas a tener relaciones sexuales con los chicos, con los hombres jóvenes con los que salieron. O sea, expresaban su sexualidad y por ende terminaban siendo consideradas las, vamos a decirle, hay un término en Perú que es pacharaca, pacha, ruca, que en realidad lo que significa es una prostituta a la cual no se le paga. Entonces, no hace negocio con su cuerpo, pero sin embargo lo usa, lo dispensa, generalmente por un intercambio, ya sea de entretenimiento, de bienes, de lo que fuera. Y me puse a pensar, qué injusto. O sea, estas dos chicas, estas dos mujeres jóvenes, tenían todo el derecho a explorar su sexualidad. Allá el resto de nosotras que nos sentíamos incapaces de hacerlo. Y que una vez además, porque yo creo que idealmente uno se casa para ser fiel, ¿no? Una vez que te casas, además ya no puedes explorar. Y si te casas joven, dejaste de explorar por completo. Hay personas que... Y está muy bien, si eres feliz conociendo a un solo hombre en tu vida, o bueno, como quieras llevar tu sexualidad, una sola persona en tu vida, muy bien, pero si solamente fue por las circunstancias y por la sociedad, qué pena, ¿no? Digo. Pero lo que pasa es que eso era muy juzgado, eso que tú dices, esos términos, ¿no? Ruca, pacharaca, era como decir de chicas que fácilmente accedían a tener relaciones sexuales, precisamente porque tal vez ellas descubrieron que podían tener placer, les gustaba tener este tipo de relaciones, porque eran simplemente, pues, ¿no? Como ahora le llaman, creo, choque y fuga, ¿no? Como que estaban y disfrutaban con diferentes muchachos, pero sí, claro, eran mal vistas, yo te diría. Porque yo me acuerdo que por la casa de mi mami había una chica mayor que nosotras, sería 4 años más que nosotras, y ella era de esas chicas, ¿no? Que tenía cosas con chicos, relaciones sexuales con chicos sin que sean su enamorado, sin que sea su enamorado. Entonces, como que sí me acuerdo que sí decía, esa chica es fácil. Eso comentaban en el bar. Era una chica fácil. Y realmente la chica no estaba enamorada de ninguno de ellos, pero me imagino que quería explorar y estaba viviendo su nota. Tendría, pues, si yo tendría en esa época 16, ella tendría 20 años. Era una chica bien guapa, guapísima. Pero, y yo creo que en esta época, eso muchas chicas más bien, muchas mujeres jóvenes, no se sienten culpables de explorar lo que les gusta o se sienten menos culpables. Yo no diría no se sienten culpables del todo porque siguen habiendo distintas películas, series, etcétera, donde todavía se habla acerca de la importancia de la virginidad, etcétera. Pero también es cierto, creo yo, que es importante que digamos que una mujer no tiene valor, no se puede valorar una mujer porque es virgen o no es virgen o por cómo decide llevar su sexualidad. Creo que más bien idealmente entramos, y regresando un poco a lo de la religión, idealmente entramos a un sistema por el cual no estamos juzgándonos unos a otros por cosas que en realidad no nos impactan. La vida, creo yo, privada de otros no tiene por qué impactarnos y cada uno debería ser libre de poder llevar la vida privada como mejor le parece. Pero regresando al tema, sí, efectivamente con Analía, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos es que hay tal control, Lola, estás terrible, hay tal control sobre la sexualidad
y el placer sexual femenino, que incluso en algunos países al día de hoy hay, hay una mutilación del clítoris para evitar que las mujeres sientan placer. Y lo más triste es que las que ejecutan esas operaciones ni siquiera son los hombres de la tribu, de la comunidad, sino que son las madres, las tías, es decir, mujeres que han tenido que pasar y que muchas de ellas mueren debido a infecciones, etcétera, que han tenido que pasar por ese proceso tan doloroso, se lo hacen a la nueva generación. Y el hecho de extirparles, de mutilarles el clítoris, no tiene otra función más que evitar el placer femenino. Y ahí creo que vale la pena recordar lo que hablamos con Analía, donde ella explicaba la importancia que tiene el clítoris en el placer sexual de la mujer. ¿Qué te pareció la presentación de Analía con cómo nos explicó el clítoris y cómo funciona? Muy didáctica porque tenía toda la vagina, ¿no? Y la vulva de la mujer y nos explicó parte por parte. En verdad, si no lo vieron, mírenlo, porque honestamente yo me quedé sorprendida del tamaño del clítoris. Sí, claro. O sea, en verdad, uno puede decir, yo cuando estuve embarazada conocí, ¿no? La diferencia entre vulva, vagina, porque uno a veces dice la vagina, pero la vagina no es la vagina es la parte interna, lo que se ve, lo que es externo, ¿no? Los labios, el mismo clítoris, todo eso es la parte externa, la que se ve, ¿no? La vulva. Sí. Pero uno a veces habla y se refiere a la vagina, ¿no? Entonces, sí me pareció súper didáctica y sí creo que es importante conocernos y sobre todo también tomar conciencia que nosotras también merecemos disfrutar. Y una de las partes donde la mujer realmente tiene muchas terminaciones nerviosas, creo que dijo que era como 8.000 o 10.000, no me acuerdo, es el clítoris. E hizo una analogía, ¿no? A que el clítoris de nosotras es similar o análogo al pene del hombre. Exacto, que así como para el hombre la estimulación del pene es lo que lleva al orgasmo, para la mujer la analogía es el clítoris. Y uno pensaría que es un botoncito, pero no. Vean el video para que vean las extensiones y qué tan profundo es y además las conexiones nerviosas que tienen y por qué. Y lo que hace un trabajo excelente, Analía, al explicarlo es por qué es que nuestro clítoris genera tanto placer. Así que véanlo. Y otra cosa de la cual hablamos es el punto G. Porque sobre todo, yo diría, muchas veces he escuchado que el punto G, que para el orgasmo hay que encontrar el punto G. Y la pregunta es, ¿mito o realidad? Y bueno, Analía nos dice que en realidad va por el lado del clítoris, no necesariamente del punto G, aunque sí explica algo interesante, que hay un punto de encuentro. Perdón, ibas a decir Irma. No, que ella lo explica tan bonito, que te explica, ¿no? Dónde está la vulva y está el orificio de la uretra, ¿no? Que tenemos dos glandulitas ahí al costado, que justamente esa parte colinda con la parte de atrás del clítoris, porque nosotros solamente vemos la puntita, ¿no? En una figura de la vagina o de la vulva, pero ella explica que justamente, bueno, aclaró también que no es un punto, ¿no? Es una zona. Exacto. Eso del punto es un mito porque no existe, pero justamente colinda con la parte de atrás del clítoris y es con la parte sensorial, sí. Ajá, y que justamente por eso se habla o se hablaba, ¿no? Ahora ya no lo he escuchado mucho el punto G, pero hace años sí era como que estaba de moda. Entonces, justamente en esa parte de atrás es que esa zona, porque no existe un punto, esa zona que colinda con la parte de atrás del clítoris es que te hace sentir una sensación placentera. Pero ella siempre dice que el clítoris es donde tú más vas a disfrutar,
¿no? Que por Más eso es sí, bueno exacto. que tú Y te yo pongas. diría que es verdad que el punto G ya no se habla tanto del punto G y que el clítoris ha tomado predominancia porque te acordarás, Irma, que estábamos buscando, porque ustedes saben, siempre estamos Sí. buscando cosas para que puedan nutrir a la comunidad. Estábamos buscando distintas cosas que ya les vamos a contar. Y bueno, encontramos un disfraz de clítoris. ¿Pueden creerlo? Sí, Eso me pareció. No nos loquísimo. hemos animado a ponernos el disfraz de clítoris. Ay, Dios mío, ya eso me pareció extremadamente creativo. ¿Quién irá a un disfraz, a una fiesta de disfraces disfrazada de clítoris? Debe existir gente que va, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Totalmente, pero me pareció muy divertido lo que encontramos, la verdad que sí. Así. Y bueno, y otra de las cosas que hablamos también es la de la diferencia. Y encima te pones agresiva. A ver, ¿qué sucede? Ya. Otra de las cosas que hablamos es de la diferencia, precisamente hablando de cómo para el hombre el pene y por ende la penetración, es decir, el tener sensaciones intensas alrededor del pene es importante para llegar al orgasmo. La experiencia de la sexualidad femenina es distinta y no solamente a nivel físico, o sea, no solamente es un comparativo entre la sensación que tiene el hombre a través del pene y la mujer a través sobre todo del clítoris, pero en general de sus zonas erógenas, sino también hay diferencias psicológicas, hay diferencias culturales mezcladas con lo psicológico. Y eso también es algo interesante que estuvimos hablando con Analía, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, que tiene para la mujer la fantasía, el relajarse, ¿no? Muchas veces es interesante porque hemos hablado acerca de cómo para el hombre tener relaciones sexuales puede ser un momento de desfogue de tensión y de ansiedad. Ujú. Entonces pueden tener un pleito con su pareja, ¿no? Digamos, con nuestra pareja, nuestro esposo, el novio, lo que fuera. Podemos tener un pleito y el hombre puede desfogar, llegar a las paces, ¿no? Pasar la página a través de un encuentro íntimo, un acto sexual. Cosa que para nosotras, la mayoría de nosotras es muy difícil. O sea, si estamos molestas, no se nos ocurre tocarle ni un pelo. O sea, si no es de repente para jalárselo, pero a las que no nos gusta la violencia, ni para eso. Entonces, es muy diferente, ¿no? Claro. Además que tenemos que estar en la condición perfecta para hacerlo, porque a veces, no sé, a mí me ha pasado que a veces estoy con una preocupación o estoy con un tema y para ese momento íntimo, Claro, para ese disfrute sexual, uno tiene que estar relajada, tiene que estar claro. totalmente entregada, ¿no? Como ella No dice, puedes ¿no? estar haciendo la lista del mercado, no. Claro. O Y sea, eso es lo bonito. puedes, Ciertamente eso pero es lo no bonito. vas a disfrutar del momento como si no estuvieses haciendo tu lista de compras, ¿no? Claro, porque ella dijo que no solamente es desnudarte para tener un encuentro íntimo con tu pareja o con quien desees, pero también es importante el desnudarte emocionalmente, ¿no? Que Sí, estés en ese momento, que estés, como dice Úrsula, no vas a estar pensando en la lista, no vas a estar pensando en el problema que tienes, no sé, pero es como que una desnudez emocional también para exacto. disfrutar, porque si no, yo creo que no lo vas a disfrutar al 100%. Sí, además tienes que, una de las cosas y creo que Analía lo dice, pero creo que todas lo sabemos, tienes que relajar no solamente mentalmente, sino físicamente. ¿Por qué? Porque en algún momento, si es que ambos están disfrutando del encuentro, y estoy hablando acá de relaciones heterosexuales sobre todo, va a haber penetración. Entonces, Lola está terrible. Va a haber penetración. Y en ese momento tiene la mujer que está relajada. Porque si no estás relajada,
va a ser incómodo e incluso doloroso. Así es. Sí. Pero bueno, hablando precisamente de la importancia del aspecto mental dentro de los encuentros íntimos, creo que parte importante también es sentirse atractiva, sentirse sobre todo sexy. ¿Qué significa ser sexy? ¿Qué significa para ti ser sexy, Irma? En primer lugar, sentirme bien conmigo misma, o sea, verme bien, tener confianza también en mí, porque no somos perfectas, ¿no? Y antes a veces yo me quejaba mucho, ay, que tengo un rollo acá, que no sé qué. Pero ahora como que me miro y digo, sí, me acepto, ¿no? Me acepto, sí, estoy un poquito subida de peso ahora, porque sí me veo un poquito, pero bueno, hago un poco de ejercicio, pero tampoco es que me quite el sueño. Para mí ser sexy es verme bien, tener confianza en mí y agradar a la persona a mi pareja. Sí, sí. Sí, creo que es muy importante la dinámica que tienes con la otra persona, ¿no? Uh-huh. Cómo la otra persona sirve de un espejo positivo para tu imagen de ti misma, ¿no? Claro. Eso creo que es ¿no? y expresiones de ser sexy es interesante porque a veces estamos viendo una película, qué sé yo, y por ahí a veces nos ponemos a hablar, ay, ¿qué tal la actriz con mi esposo? No tal actriz si es bonita o no sé qué, es sexy. Y es interesante porque sexy no tiene nada que ver. El ser sexy tiene poco o nada que ver con lo que culturalmente y socialmente consideramos bonito o lindo. Tiene que ver un poco con lo que dices tú, Irma, ¿no? Esa seguridad en sí misma, esa sensualidad, ¿no? Y creo que si es que nos conectamos o reconectamos con nuestro cuerpo, el estar conectadas con nuestra sensualidad se hace más fácil. El sentirnos seguras de nosotras y de nuestros movimientos y de todo lo que somos, rollito o sin rollito, se hace más fácil. Entonces, esa también creo que es la importancia de la aceptación radical, como le llamaríamos, ¿no? Así es. Y otro tema también que, bueno, que acabo de recordar es que ella habló también que para que tú puedas disfrutar mejor, también tienes que conocerte, ¿no? Tú misma, para que tú también puedas guiar a tu pareja, porque tu pareja, por más tiempo que tengas con tu pareja, no va a adivinar si te gusta acá, claro. porque para nosotras a veces nos gusta que nos besen aquí en el cuello, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta que me besen por aquí, habrá otras personas que les gustan que le besen los senos, pero cada una tenemos diferentes cosas que nos gustan más, entonces sí es bueno que nosotras nos conozcamos, sin temores ni sin sentir vergüenza de que lo hacemos para que también nosotras podamos disfrutar mejor con nuestra pareja. Y que esa es la importancia también de la autoexploración. O sea, si tú no sabes qué es lo que te gusta, ¿cómo le vas a comunicar a la otra persona qué es lo que te produce placer? Entonces, a veces nos sentimos incómodas con la idea de la autoexploración, ¿no? Y que me gusta más el término, por lo que tiene tanta carga social negativa, la masturbación. Creo que la autoexploración es un término más abierto, además, porque autoexploración puede ser simplemente una caricia al brazo. No, o sea, simplemente estás explorando lo que te produce placer, no necesariamente placer sexual, placer sensual, y hay una diferencia ahí. Entonces, sí, definitivamente saber lo que nos gusta es importantísimo. Y bueno, creo que precisamente el abrir esos espacios, el ayudar de alguna manera indirectamente a nosotras, ayudarnos a nosotras mismas, pero sobre todo ayudar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a tener una relación más saludable con su sexualidad y saludable en todo sentido, desde evitar enfermedades, evitar embarazos no deseados, evitar además avances de otros no deseados. Bueno, de todo eso vamos a hablar
este jueves. Este jueves tenemos con nosotras a la psicoterapeuta Ana María Rizzi y ella nos va a hablar de cómo podemos abrir el tema sexual o hablar de sexo con nuestros hijos y nuestras hijas, con ambos, de una manera que sea natural. Y vamos a hablar acerca de la importancia de construir la confianza con nuestros hijos desde edades pequeñas, de normalizar la conversación para que no sea un tema incómodo, sino más bien que sea un tema natural, la importancia de nombrar nuestro cuerpo con propiedad. Muchas veces, ¿no? Como decíamos, decimos, ay, le ponemos apodos a las distintas partes del cuerpo, cuando en realidad, por ejemplo, no le ponemos un apodo al ojo. No, ay, no. Me golpeé, ¿qué llamaríamos? ¿Qué apodo le pondríamos al ojo? Jojo, me golpeé el jojo. No decimos eso, nadie nos va a entender. Decimos ojo, oreja, nariz, boca, y así sucesivamente diríamos también. Bueno, aunque a la boca a veces se le ponen algunos apodos, pero qué interesante, porque la boca también es considerada una zona erógena, también tiene su apodo, pero la nariz también, ¿no? Es un poco ñata, por ejemplo. Bueno, una ñata. Pero lo importante es cuando hablamos de algo, queremos darle ese espacio, esa importancia, esa seriedad a un tema, es saber nombrar cada parte del cuerpo por su nombre. Es hablar también, cómo hablar sobre los riesgos del sexting, que ahora es tan común, porque puede llevar, por ejemplo, a la pornografía infantil o puede llevar incluso a la extorsión, ¿no? La extorsión digital, precisamente porque de repente en una gran prueba de amor se mandó una foto de un desnudo y termina siendo pues la obra del chantaje del año, de la vida, y se hace un episodio desagradable. En fin, cómo hablar de autoexploración, especialmente cuando comienza a surgir en la adolescencia. Vamos a hablar de muchísimos temas y ella nos va a dar todas las pautas para poder, antes que nada, yo diría de repente, Irma, normalizar esos temas para nosotras mismas, ¿no? Porque si tú estás incómoda con un tema, ¿cómo lo vas a normalizar con tus hijos o tus hijas? Claro, pero sí es bueno darles la confianza de que lo tomen como un tema normal, ¿no? Porque a veces los chicos, si tú no lo ves normal y te horrorizas de algo, es como que tu adolescente no te va a contar. Al contrario. Exacto. ¿Y con quién lo va a consultar? Con sus amigos. Y sus amigos tampoco están en la facultad de aconsejar. No, porque probablemente informada, ¿no? Por eso es probablemente tienen el mismo problema con sus padres, o no, que tienen tus hijos. Y regresando, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que sea una conversación normal si no has logrado verlo como un tema importante y normal? Y a veces no es que seamos malos padres porque no sepamos llevar esas conversaciones. Creo que escuchamos tantas cosas que es difícil, nadie nos da un manual para ser padre o madre, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hablando con mi mamá, me dijo de que no me había dicho nunca, no hables con extraños, no aceptes caramelos de extraños, etcétera, porque no me quería asustar. Bueno, resulta que vino un extraño, entre comillas, que trabajaba en el complejo donde vivíamos y me ofreció caramelos y me fui con el extraño. Entonces, a veces esos temores, precisamente, y gracias a Dios salí relativamente sana y salvo de la experiencia, pero, y que ya les contaré algún día, pero esos vacíos de le digo mucho, le digo poco, si le digo voy a traumar a mi hijo o mi hija, si no le digo puede pasar algo malo. Bueno, de todo eso creo que es importante que hablemos y que entendamos
que a veces, más allá de seguir ciertos videos o libros, porque ustedes saben que salen libros sobre cómo ser padre o madre, que dicen una cosa ahora, después sale otro libro que desdice todo lo dicho y se va cambiando, es usar el sentido común. Pero para usar el sentido común creo que es importante que abramos esos espacios para considerarlos, ¿no? Claro, sobre todo estar informados. E informarnos, para exacto. poder transmitir de una mejor manera, porque a veces es difícil tocar estos temas. Así es. Bueno, todo eso este jueves. Recuerden, todos nuestros episodios están en YouTube. Por supuesto que si les gusta este contenido, por favor, compártanlo, regálenos un like. Por supuesto, nos pueden seguir por redes sociales donde también les compartimos contenido y les vamos contando las cosas que tenemos listas para ustedes. Y ya, eso es todo. Esperamos de que tengan una linda semana y recuerden, nuestra cita es este jueves en Entre Amigas con Yuriyana Club y por supuesto que pueden ver todos los episodios en nuestro canal de YouTube @Yuriyana Club. Así es, que tengan una excelente semana. Hasta pronto.